日落的海边，在热闹的大街，都是我心中最美的乐园。我相信自由自在，我相信希望，我相信伸手就能碰到天。Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Extraperlistas. Hoy entrevistamos a Antonio Vegas, que se acaba de graduar en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el grado de Economía. Y nos presenta también su trabajo de fin de grado, que se titula La sombra de la prosperidad china. Antonio estudió 2 años en la Universidad de Málaga, pero se acabó cambiando a la Universidad Rey Juan Carlos. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Encantado. ¿Qué motivó este cambio de universidad y qué diferencias has encontrado entre estas dos instituciones? Bueno, pues yo tenía unas expectativas cuando empecé en la Universidad de Málaga y a medida que transcurría el curso, pues estas expectativas no se fueron cumpliendo. Y además yo tenía muchas ganas de conocer personalmente a Jesús Huerta de Soto y acercarme un poco a los círculos liberales que existen ahora en Madrid. De hecho, Huerta de Soto es el tutor de tu trabajo. Sí, exactamente. Y nada, y pues en segundo de carrera decidí cambiarme a Madrid y la verdad que muy contento. Al final no me convalidaron todo y conseguí sacarme la carrera en los 4 años que son. Y muy contento de haber conocido el Instituto Juan de Mariana, que lo conocí por casualidad, de que Huerta de Soto me haya tutelado el trabajo. La verdad que muy contento. De hecho, ayer por la mañana presentaste en el 7º Congreso de Economía Austríaca, organizado por el Instituto Juan de Mariana, este mismo trabajo. Este mismo trabajo que, como ya he dicho antes, se titula La sombra de la prosperidad china, y es un trabajo que busca dar cuenta de las razones por las que China se ha industrializado y se ha convertido en una de las grandes superpotencias mundiales, pero también de las sombras que esta prosperidad conlleva y que muchas veces no conocemos. China pasa de ser una potencia totalmente aislada en 1947, donde tú recoges un dato, la renta per cápita era de $40, mientras que en el resto del mundo la media era $250. Como decía, China pasa de ser una potencia completamente aislada a ser una de las grandes superpotencias totalmente con lazos comerciales con Occidente. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso de industrialización? Bien, pues si nosotros miramos la historia del crecimiento económico mundial, vemos que prácticamente el crecimiento económico no ha existido hasta la revolución industrial, es decir, que lo que hoy conocemos crecimiento económico es un concepto moderno, porque la economía siempre ha ido manteniéndose constante en su nivel de prosperidad. Entonces el crecimiento económico surgió en Occidente, en la Revolución Industrial de Inglaterra. Pero este crecimiento económico, esta industrialización moderna, no llegó a China hasta hace poco tiempo, porque los emperadores chinos veían con desdén todo lo extranjero, porque China estuvo 1000 años viviendo por encima del resto de los extranjeros. El nivel de prosperidad de China era el más alto del mundo desde el siglo X hasta el siglo XV, desde todos los puntos de vista. Entonces los emperadores chinos desarrollaron una política de autarquía en China y de cerrazón con respecto al exterior. Entonces esto impidió que el concepto de crecimiento económico no llegara a China hasta la apertura que desarrolló Deng Xiaoping. A finales de los 70. ¿Y qué medidas toma Deng Xiaoping a partir de los años 70-80 para iniciar la apertura del país y para empezar una industrialización y ir uniéndose a la globalización? Bueno, pues lo primero que hace es empezar por la tierra, por la propiedad de la tierra. Entonces, había un sistema en China que era fraudulento, pero que existía en China, y que era un contrato entre particulares que establecían un contrato que decía que preferían ir a la cárcel los agricultores antes de verse forzados por el gobierno a pagar todas las cuotas agrícolas que decía el gobierno que tenían que pagar. Entonces, mediante este contrato
los agricultores chinos se organizaban por comunidades propias. De forma tácita, ¿no? Al principio. Sí, se formaban comunidades privadas, entonces pagaban la cuota de producción correspondiente al Estado y el sobrante se lo adjudicaban ellos. Entonces, Deng Xiaoping, cuando entró al poder, dio luz verde a este sistema. Entonces, al principio todos los agricultores pagaban una cuota correspondiente al Estado y el sobrante se lo adjudicaban los propios agricultores. Esto consiguió aumentar la productividad de la tierra y los incentivos para producir, lo que produjo un ahorro sin precedentes en China, y este ahorro permitió generar los recursos para producir la industrialización china posterior. Luego Deng Xiaoping realizó una oleada de privatizaciones de todas las empresas estatales. Los precios poco a poco se fueron los precios cada vez se fueron formando por mecanismos de mercado y no fueron fijados por el Estado. Se flexibilizaron, ¿no? Además, se realizó una apertura con respecto al exterior en cuanto a comercio internacional, en cuanto a relaciones diplomáticas, etc. Y China en el año 2001 consiguió entrar en la Organización Mundial del Comercio, que esto fue un hito realmente importante. Bien, además uno de los grandes hitos de esta industrialización de China es un dato que recoges: 600 millones de personas han salido de la pobreza en China en el intervalo que va desde 1981 hasta 2004. Y justo después de decir esto, tú nombras un concepto bastante curioso, que es el de superpotencia pobre. Es decir, China, a pesar de haberse transformado en la gran superpotencia mundial, en la fábrica del mundo, sus habitantes no han visto en sus carnes esta prosperidad en la proporción que se esperaría. ¿Nos puedes contar por qué los ciudadanos chinos no se han enriquecido tanto como cabría esperar? Muy bien, has nombrado el concepto de superpotencia pobre, que eso es una de las características fundamentales que hay que tener en cuenta siempre antes de estudiar la economía china. Yo este concepto lo tomé prestado de José Luis Torres, que en el año 2013 publicó el libro El despertar de China, y ahí en sus primeras páginas ya elabora el concepto de superpotencia pobre, que consiste en que China, en términos agregados, en términos absolutos, es una superpotencia económica. El PIB absoluto es cercano al PIB estadounidense, y en los próximos años, quizá en el próximo año, China consiga superar a Estados Unidos en términos absolutos. Pero lo importante no son los términos absolutos, sino los términos relativos. Y entonces, si tenemos en cuenta el nivel de población, que China tiene 1.300 millones de habitantes, en contra Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, mucho menos habitantes que China, pues tenemos unas cifras de PIB per cápita que podemos situar a China a nivel de países subdesarrollados o que están desarrollándose todavía. No podemos calificarlo como un país ya consolidado en el crecimiento económico, como puede ser España, como puede ser Italia, como puede ser Alemania, etc. Entonces, esto significa superpotencia pobre, que es una de las características fundamentales que hay que tener en cuenta de China. Y otra característica que conviene puntualizar, y José Luis Torres también lo dice en su libro, es que China es un país, una civilización muy heterogénea, que incluye numerosas culturas en su interior, numerosas costumbres, numerosos tipos de comida, clima, etc. Es decir, que la civilización china es muy diferente al concepto que tenemos nosotros como occidentales de un país. Se diferencian unos ciudadanos de otros radicalmente de una ciudad a otra y tienen costumbres totalmente diferentes. Entonces China, en su economía, también es muy heterogénea. No podemos hablar de una economía china, sino muchas economías chinas. Allí también, por ejemplo, la frase un país, dos sistemas. Exactamente. Las zonas especiales, ¿no? Sí, Deng Xiaoping habló de Yiguo Yiji, que significa un país, dos sistemas. Y significa, da un significado de lo heterogénea que es la economía china, que es un país pero tiene numerosos sistemas económicos. Las zonas económicas especiales que empezaron en la costa,
para abrir el país hacia el exterior, pues tomaron un modelo más capitalista, mientras que la China central, más cerrada, siguió en el comunismo. También, bueno, esto da un significado de que la economía china no es ni libre ni controlada por el Estado, sino que es un conglomerado de características que se mezclan entre sí. Entonces, volviendo a la cuestión que tú me has planteado de por qué los ciudadanos no han sentido en su totalidad el crecimiento económico, bueno, lo primero ya lo hemos dicho, porque es un número elevado de población, entonces que crezca mucho el país, pues en cifras agregadas, pues bueno, es importante, pero un ciudadano chino lo va a notar mucho menos que su gobierno. Lo que importa es el bienestar de la gente, la renta per cápita. En segundo lugar, el gobierno chino ha desarrollado una política que ha alargado en el tiempo el periodo de transición que un país normal viviría a la hora de industrializarse. Entonces, devaluando el tipo de cambio de la moneda china, se ha conseguido que el periodo de transición hacia la industrialización de competitividad en costes se alargue en el tiempo. Los ciudadanos chinos les cuesta esto mucho en términos de bienestar, porque pueden comprar muchos menos productos del exterior y tienen que trabajar para conseguir mayor riqueza. Entonces el gobierno chino, además, devaluando la moneda, obtiene grandes cantidades de riqueza en términos de divisas extranjeras. Porque también en tu trabajo hablas de que culturalmente China es un país bastante ahorrador. Los chinos son muy ahorradores. Confían mucho en la acumulación de dinero, también porque no tienen estado del bienestar, y cuestiones como las pensiones o la sanidad tienen que hacerse planes para el futuro porque no hay un estado que otorgue esos servicios. Pero también hablas de que este ahorro de los ciudadanos chinos se está viendo dilapidado por algunas políticas del gobierno, como por ejemplo la devaluación del yuan. ¿Cómo funciona a través de la inflación? ¿Cómo funciona la dilapidación del ahorro? Sí, bueno, culturalmente China es muy ahorradora e incluso ya se empieza a ahorrar para los nietos, aunque todavía no existan. Y bueno, los ciudadanos chinos tienen muy difícil ahorrar para su futuro porque, en primer lugar, como tú has dicho, la devaluación del tipo de cambio hace que la moneda china tenga muy poco poder adquisitivo con respecto al exterior. Por lo tanto, ya se ve mermado un poco el poder ahorrativo del ciudadano chino. Para fomentar las exportaciones, ¿no? Sí, para fomentar las exportaciones, lo cual tiene una contrapartida clara, que es perjudicar la importación. Un ciudadano chino que quiere conseguir un televisor, por ejemplo, de Japón, le cuesta 8 veces más que un ciudadano español, etcétera, porque el gobierno quiere devaluar la moneda. Entonces se ven condenados o a comprar productos interiores en China o a ahorrar muchísimo para comprar del exterior. Entonces el ahorro se ve dilapidado porque el gobierno oferta yuanes, reduciendo el poder adquisitivo del yuan, y entonces, a medida que pasa el tiempo, el ahorro se va dilapidando. El poder adquisitivo de la moneda se reduce. Bien, otro dato interesante que nombras en tu trabajo es el peso que tiene el crédito en esta expansión china. Sabemos, gracias en parte a la teoría económica, de la teoría del ciclo económico de la escuela austríaca, que después de las fases de auge, como por ejemplo la que ha vivido China en las últimas décadas, suele venir una fase de depresión. Un dato muy interesante que tú nombras en tu trabajo es que el crédito en China representa el 128% del PIB. Cuando el crédito está sobredimensionado, sabemos que es probable que nos encontremos ante el adelanto de una depresión económica. ¿Está China verdaderamente ante una recesión o es simplemente algo pasajero? Bueno, pues como decíamos antes, China es un país muy grande, muy heterogéneo, entonces hablar de una recesión en China pues puede ser un concepto demasiado general para un país tan grande. Pero efectivamente el gobierno chino ha reconocido que existen numerosas burbujas puntuales burbujas inmobiliarias en determinadas regiones, y de hecho podemos ver en YouTube, todo el mundo puede comprobar cómo existen ciudades fantasmas en China, donde nadie vive y numerosas empresas inmobiliarias que han quebrado y que el gobierno ha rescatado a través de los fondos que tiene
remanentes. Entonces, una recesión financiera o una burbuja financiera en China puede hacer peligrar el crecimiento económico chino. Esta pregunta es bastante difícil de responder, pero yo me atrevería a decir que el crecimiento económico chino está asegurado. No bien el elevado crecimiento chino, sino como el crecimiento. Es decir, el crecimiento yo creo que está asegurado. China va a seguir creciendo, haya burbuja o no. Pero a los niveles que estamos viendo, yo lo dudo mucho. Es decir, estamos a una situación de aterrizaje del crecimiento, de reducción de la velocidad del crecimiento. Entonces, muy posiblemente se produzca una recesión en China, una burbuja financiera en ciertos aspectos de su economía, pero otros aspectos son tienen bastante potencial, sobre todo lo que concierne al crecimiento del capital humano, porque las universidades chinas son bastante punteras en ese sentido, y yo creo que China tiene bastante potencial de crecimiento. Entonces, una burbuja financiera es posible, pero una eliminación del crecimiento económico en China no lo veo. Bueno, Antonio, China, tras varias décadas de crecimiento en base a las exportaciones, a la devaluación del yuan, a un aumento gigantesco del crédito, podemos decir que China ahora va a hacer una transición. Tú decías que esta transición hacia una economía industrial más moderna se estaba viendo alargada por algunas políticas de los gobernantes chinos. China va, en el medio plazo, va a cambiar de sistema hacia uno que estimule más la demanda interna o que permita mayor nivel de importaciones, una especialización de China, ya dejar de ser la fábrica del mundo para empezar a ser un país que se especializa en una rama del comercio. ¿Tú crees que hay una transición hacia un nuevo modelo económico? Sí, claro, no solamente estamos hablando del crecimiento económico chino, que es muy importante, sino ahora cobra más sentido el desarrollo de China. Y yo creo que ya ha llegado un punto en el que China tiene que empezar a desarrollarse. Y los dirigentes chinos esto lo saben. Y entonces los dirigentes chinos no solo están dispuestos a desarrollar China, sino que el propio sistema económico impone una nueva política en China que favorezca el desarrollo económico de China. Y, por ejemplo, la gran devaluación que hay en la moneda china hace que las reservas extranjeras en poder del gobierno chino sean enormes. De hecho, el 35% de todas las divisas extranjeras del mundo están en poder del gobierno chino. Esto hace que sea muy difícil manejarlas y controlarlas bien, y que haya un riesgo muy importante, porque imagínate que el dólar caiga de pronto un 10%. ¿Qué pasa? Que todo el poder financiero en manos del gobierno chino se reduce un 10%, pues esto es un riesgo cambiario muy importante. Entonces los dirigentes chinos tienen que empezar a revaluar el yuan poco a poco y así aumentar. De hecho ya lo están haciendo, ¿no? Ya lo están haciendo desde el año 2005. En el año 1995 se pagaban 8 yuanes por $1 y ahora se pagan $6 en el momento de hablar. Más o menos se pagan 6,5 yuanes por $1. Entonces, poco a poco, progresivamente, lo están haciendo. Entonces, mediante la revaluación del yuan, porque demasiada reserva es peligroso para la economía china, y mediante un aumento de la competencia en el shadow banking o banca en la sombra, en el sistema financiero, también está incentivando la liberalización del sector financiero. Todo eso lleva a un modelo de crecimiento diferente que va a hacer desarrollar a China, que será una menor represión financiera del sistema financiero y un aumento del poder adquisitivo del consumidor. Y que esto seguramente se va a traducir en ciudadanos más ricos, todo lo contrario ahora, y veamos a chinos cada vez más pudiendo acceder a mercados exteriores, y esto va a aumentar las relaciones entre Occidente y Oriente, y puede que en un futuro no muy lejano el mundo sea un lugar mucho más global de lo que es ahora. El mundo es plano, como dice ese libro que citas. ¿De quién es ese libro? El mundo es plano, que también lo cita bastante. Sí, de Thomas Friedman, un libro que me gustó mucho. Bueno, otra de los grandes fundamentos de la
de la industrialización china es la mano de obra barata que hay en el país, o que ha habido hasta ahora. Es decir, los empresarios norteamericanos y europeos fundamentalmente deslocalizaban sus empresas, sus fábricas allí para producir a un coste menor, y esto ha contribuido fundamentalmente al crecimiento de China. Ahora en los últimos años, sobre todo en el último año, hemos visto que muchas empresas norteamericanas están volviendo a relocalizar sus fábricas, aunque no en algunas ocasiones a Estados Unidos, pero en otras a México. ¿Puede afectar esto a corto plazo a la economía china? Bueno, siempre realizar una transición de forma rápida pues conlleva costes, pero cuando termina un modelo de crecimiento es porque aparece otro que es mejor y se sustituye, si no se sigue con el anterior. Entonces yo creo que no es un problema para China, sino es una oportunidad. Y puede que esto que estamos hablando ahora de mayor aumento en el poder adquisitivo del consumidor, mayor acceso al extranjero, etcétera, en China, puede estar plantando las semillas de una democracia en China. Que, bueno, todavía en la cultura popular china el concepto de democracia está muy lejano, pero se están sembrando las bases para un crecimiento del concepto de democracia en China y de libertad política. ¿Tú crees que la cultura china es reacia a la libertad, o crees que simplemente es una cuestión de desarrollo económico, que es algo que vendrá con los años, con el tiempo? Yo creo que la economía está muy relacionada con las ideas que tiene la gente, y también la historia, claro, importa en una civilización. Y en China prácticamente la población siempre ha estado reprimida y todos los ciudadanos viven con el concepto de nación, de protección de una nación frente al extranjero, de respeto a su gobierno, etcétera. Y es muy difícil de que en poco tiempo se instaure una democracia en China, aunque ya hay partes en China de la población que piden una democracia, como por ejemplo el artista chino Ai Weiwei, que podemos ver documentales donde pide constantemente una democracia y denuncia las muertes que Por parte de la represión de China, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. Entonces, yo creo que sí, que es posible una democracia en China, pero no la veo a corto plazo. Más bien a largo plazo, cuando la cultura china a lo mejor se vaya acostumbrando a un nivel, a un confort económico, puede que siente las bases, cuando empiece, como tú dices, a relacionarse más con el extranjero, en la idea de importar y no dejar de exportar al mundo, sino importar y nutrirse de otras culturas, a lo mejor empieza a nutrirse de Occidente. Bueno, Antonio, como ya vemos, tiene un interés enorme en China, está incluso aprendiendo chino. Para un español me imagino que debe ser bastante difícil aprender chino. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Qué dificultades encuentras tú en la lengua china? Pues sí, la verdad que aprender chino es una empresa muy difícil, sobre todo lo que respecta a la escritura. Yo a veces tengo crisis de, mira, voy a dejar de estudiar chino y ya está. Pero la verdad que cuando te comparas tu nivel de chino con el de hace unos meses, la verdad que estoy bastante satisfecho. Y el chino, si lo practicas poco a poco y eso, no es tan difícil. Al principio lo ves prácticamente imposible y a medida que vas practicando, aprendiendo, estudiando, pues es muy interesante y se puede aprender mucho incluso de uno mismo aprendiendo chino. ¿Y qué tal la pronunciación y los tonos? ¿Te resulta bastante complejo? Porque el sistema silábico español no tiene nada que ver con el tonal de chino. Claro, con una misma sílaba se pueden crear cientos de palabras en China. No es lo mismo xi que xi, y así podemos tirarnos toda la tarde pronunciando diferentes formas de xi. Pero en cuanto tú te acostumbras con el sonido, pues te parecen muy matemáticos los sonidos, muy regulares. Se vuelven más intuitivos, me imagino. Claro, más intuitivo, y ya es bastante más fácil. Yo diría que escuchar chino, si le dedicas el mismo tiempo que a escuchar inglés, te resulta más fácil escuchar chino, porque el inglés es muy irregular, mientras que el chino es muy, muy regular, aunque más complejo. Bueno, me has contado antes que el mes que viene te marchas a China, ¿no? ¿Qué esperas encontrarte allí?
¿Cómo esperas que va a ser esa experiencia? ¿A qué ciudad vas? Pues la verdad que voy un poco a ciegas, porque voy a una ciudad del centro de China que se llama Chongqing. De las que decía antes que son más cerradas y Sí, menos abiertas a los extranjeros a lo mejor. sí, esta ciudad no es muy conocida, es más conocida Shanghai, Pekín, etcétera. Claro. Pero Chongqing, que es una de las ciudades más grandes del mundo, tiene la población de Francia. Una Wow. ciudad es la población de Francia. Gigantesca, sí. Y la verdad que voy un poco a ciegas, no sé lo que me voy a esperar allí, voy un poco nervioso. Pero yo espero aprender mucho chino, aprender mucha cultura china, aprender su comida, etcétera. Y esto puede hacer enriquecer mis conclusiones en la economía, en mi estudio económico de China. Ya lo vives in situ. Bueno, ¿y qué te resulta interesante de China? Porque es una cultura muy diferente de la nuestra y mucha gente a lo mejor no entiende tu interés por China. ¿Qué te interesa de esa cultura? Pues exactamente como acabas de decir, mi interés proviene de la diferencia. Yo soy una persona que le atraen las cosas que son diferentes y que constantemente estoy buscando diversidad y entonces a mí lo que me interesa de China es la comparativa entre mi cultura, entre yo mismo y otra forma de vivir y ver si otras formas de vivir pueden ser igualmente aceptables como la mía, si puedo aprender, si me pueden enriquecer personalmente y entonces es una experiencia, la verdad, verdaderamente enriquecedora. Conocer otras culturas, otra forma de comer, otra escala de valores en la vida. Bueno, volviendo un poco más sobre el contenido de tu trabajo, la sombra de la prosperidad china. ¿Cuáles son esas sombras? Bueno, pues las sombras principales, lo que ensombrece la prosperidad de China, pues sobre todo el poder tan fuerte que tiene el gobierno con respecto a la población, que eso merma el poder adquisitivo del ciudadano, hace que tenga que ahorrar más, merma el acceso al crédito de la empresa privada, el control férreo sobre el sistema financiero que tiene graves consecuencias sobre la sostenibilidad de las finanzas chinas, tanto privadas como públicas, y sobre todo la política china y, por ejemplo, la política de represión tan fuerte del hijo único, pues eso tiene graves consecuencias sobre el bienestar de la población. Y yo creo que el modelo chino, a partir de Deng Xiaoping, se ha basado en un aumento de la jaula. Es decir, si visualizamos un pájaro dentro de una jaula, pues Deng Xiaoping lo que hizo es aumentar el espacio que podía recorrer el pájaro dentro de la El jaula. tamaño de la jaula, pero la jaula sigue estando ahí, ¿no? Exactamente, la jaula sigue existiendo. Entonces, el salto de calidad que tiene que vivir China es la eliminación de esa jaula, la eliminación de esa represión política y económica que vive China. Entonces, yo diría que la sombra alargada que se proyecta sobre el futuro de China es el poder político y por lo tanto económico que su gobierno tiene sobre el resto de la ciudadanía. Pues nada, muchas gracias Antonio, espero que este sea el comienzo de un proyecto mucho más profundo sobre la cuestión china. Ya veremos en el futuro si se van cumpliendo esos síntomas de los que hablas en tu trabajo sobre posible burbuja, etcétera. Y también nos contarás cómo te ha ayudado tu experiencia en China, de vivir ya en la situación que antes has estudiado en libros, de vivirla in situ. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, pues nada, seguiremos en el futuro con más entrevistas aquí en Extrapelistas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, encantado por la entrevista y espero que hagamos otra entrevista después de que vuelva de China. Perfecto. Muchas gracias. Adiós.